pues, doctora, es un gran gusto para mí tenerla con nosotros el día de hoy y le cedemos la palabra para empezar con su ponencia. Muchas gracias, Rubén y Aquapad por la invitación. Espero que no tengamos problemas de conexión porque me ha estado marcando un poco de inestabilidad, pero pues bueno, quedo al pendiente si hubiera alguna interferencia. Y pues gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y pues por permitirme presentar un poquito de lo que he estado trabajando, principalmente con el uso de la técnica inmunistoquímica enfocado al diagnóstico de enfermedades, en este caso enfermedades emergentes, que afectan pues animales domésticos y también animales de vida silvestre. Bueno, en esta charla quiero platicarles un poquito sobre el contexto de las enfermedades emergentes y 4 trabajos que hemos realizado enfocado en estas enfermedades. Una de ellas es la encefalitis de las cabras españolas, la otra es la sarna sarcóptica en carnívoros y herbívoros domésticos y silvestres, la adenovirus canino tipo 1, que afecta en este caso a osos y lobos, y un trabajo más sobre tuberculosis que se ha estudiado en poblaciones de tejones. Bueno, como preámbulo para saber de qué estamos hablando, bueno, en la actualidad con la COVID-19 y lo que estamos viviendo en esta enfermedad, pues sabemos que es una enfermedad emergente, ¿no? Ya es para nosotros muy común hablar de enfermedades emergentes, pero esto no es de ahora, ¿no? Ya se lleva mucho tiempo trabajando pues con estos conceptos de enfermedades emergentes. Tenemos muchos ejemplos de enfermedades consideradas emergentes, o sea, estas enfermedades que son descritas por primera vez en un territorio geográfico, en una especie en particular, o aquellas enfermedades que se consideraban controladas o erradicadas y vuelven a resurgir, ¿no? Tenemos, como les decía, varios ejemplos de estas enfermedades emergentes que afectan a una gran variedad de especies. Muchas de estas enfermedades llegan a ser zoonosis y ejemplos de esto, bueno, tenemos al caso del SARS, que dio la pauta en el conocimiento de lo que es el SARS-CoV-2. Tenemos la influenza aviar, tenemos, por ejemplo, a los virus ENDRA, el nipavirus, que bueno, ya nos ha hablado mucho de este virus el doctor Armando Mateos, el ébola, por supuesto, que aún sigue causando pues brotes en diversos países, y varios otros ejemplos de estas enfermedades, donde incluso, bueno, en los reportes a nivel mundial, la OIE pues habla que aproximadamente se están presentando 5 enfermedades nuevas cada año, y muchas de estas pues con este potencial zoonótico. Las enfermedades emergentes, pues les decía, el 60% de estas enfermedades van a afectar al humano y tienen origen en un animal tanto doméstico como silvestre. El 75% de estas enfermedades tienen, que son causadas por patógenos, se consideran enfermedades emergentes. Y bueno, aquí vemos la importancia, ¿no?, de la relación que hay entre la población humana y los animales con los que convivimos diariamente, que podemos tener este tipo de presentaciones, ¿no?, de enfermedades que son de origen animal y por el contacto con el humano, pues puedan transmitirse. También, bueno, el papel tan importante que tiene la fauna silvestre en esto, y que pues en muchos programas de monitoreo de enfermedades se está volteando mucho a ver lo que es el papel de estos animales en el ciclo de perpetuidad de los patógenos. Y por supuesto, bueno, la actividad humana tiene mucho que ver en la presentación de estas enfermedades, como el cambio de uso de suelos, que se vuelven suelos agrícolas, o por ejemplo, la desertificación, el cambio climático, que permita que ciertos vectores de las enfermedades puedan adaptarse a estos cambios. También, por ejemplo, que tenemos el caso del manejo inapropiado que se hace en algunos animales, como se ha visto, ¿no?, en el caso de mercados húmedos o la movilización de especies, ¿no? Ahora con la facilidad que tenemos de viajar de un país a otro,
en un día, poder desplazarnos rápidamente, pues esto también favorece que las enfermedades puedan llegar más rápidamente a un territorio geográfico, ¿no? En el calzado, en los alimentos, en los animales que se movilizan. Y bueno, como les mencionaba, vectores que se van adaptando a estas situaciones que realmente eran enfermedades que no se reportaban en estos territorios, pero bueno, vemos que el vector se adapta y pues por eso se llegan a presentar estas enfermedades. De ahí la importancia que las enfermedades emergentes y bueno, en sí todas las enfermedades sean abordadas desde el punto de vista de una sola salud o One Health, para entender, ¿no?, la interacción que se da entre los humanos, los animales y el medio ambiente, ¿no? Y cómo este impacto se ve reflejado en la presencia de enfermedades, ¿no? Y bueno, aquí la inmunistoquímica, pues es una técnica diagnóstica que pues es como una técnica de batalla que nosotros empleamos en patología y que bueno, se ha utilizado para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, enfermedades neoplásicas, pero también en la investigación, ¿no? En este caso, pues bueno, nosotros la aplicamos en el conocimiento de la respuesta inmune, también obviamente para el diagnóstico, la localización de un antígeno en particular, bacteriano, viral, parasitario, que nos permita, en este caso, conocer la patogenia de una enfermedad. Y bueno, este problema con las enfermedades emergentes, pues vemos que pues tienen como característica es que el aumento en los rangos de hospedadores o los animales que se pueden afectar y por supuesto en la vida silvestre, pues que llegan a afectar en la conservación, sobre todo aquellas poblaciones que están aisladas, que son poblaciones con números menores o en riesgo por la actividad humana. Y si además añadimos patógenos que se estén presentando, pues sumamos otra situación de riesgo para los animales. Entonces, en este caso, la utilidad que le hemos dado a la técnica inmunistoquímica es precisamente nuestro conocimiento, diagnóstico y patogenia de enfermedades emergentes. La inmunistoquímica es una herramienta diagnóstica muy útil en el día a día en el diagnóstico de las enfermedades y tiene ventajas sobre algunas otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, además de que nos permita identificar un agente causal, por ejemplo, un virus, lo podemos también correlacionar con la lesión que está causando, ¿no? Una colocalización de tener la lesión y además el agente, ¿no? Contrario a otras técnicas que, bueno, cada una tendrá sus ventajas y sus desventajas. Obviamente la biología molecular pues se complementa mucho para estos estudios de la patogenia de las enfermedades, pero bueno, la inmunistoquímica sigue siendo de gran valor, ¿no? Las técnicas inmunistoquímicas, bueno, los protocolos que se ocupan, pues están bien estandarizados. Cada que nosotros vamos a aplicarlos, pues primero necesitamos saber, pues, el tipo de anticuerpos que son los adecuados, ¿no? Tenemos anticuerpos monoclonales, policlonales. También si estos anticuerpos funcionan para los tejidos que vamos a utilizar. Algo que llega a pasar mucho cuando trabajamos con tejidos de fauna silvestre es que muchas veces no se ha utilizado ese anticuerpo en particular para la especie. Y lo primero es saber si nos va a funcionar, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero tenemos el caso, yo estuve trabajando con muestras de tejón y funcionaba muy bien los anticuerpos que se diseñaron para alguna identificación de células en humanos, pero a veces no funcionaba, por ejemplo, para una oveja. ¿Y quién pensaría que en una oveja ese anticuerpo no estaba haciendo utilidad y para fauna silvestre sí? Entonces teníamos ahí sorpresas con los anticuerpos. Y bueno, antes de empezar, pues ya como tal a utilizarlos, tenemos que estandarizarlos, ver que funcionen adecuadamente. Cada laboratorio que diseña estos anticuerpos, en caso de ser anticuerpos comerciales, o sea que ya nos los venden,
pues es estandarizar para ver la técnica de recuperación del antígeno, cuál es la más adecuada, porque inclusive el pH, todo puede influenciar la temperatura en el laboratorio que nos dé inclusive pues problemas para la técnica. Esta que estamos viendo en el esquema es una técnica manual que hacemos en el laboratorio, pero también pues en los grandes hospitales donde se trabaja con muestras con gran volumen todos los días, pues ya inclusive se hace de forma automatizada, ¿no? Con fines de investigación, pues muchas veces lo hacemos de forma manual y tenemos que cuidar cada aspecto, ¿no? Como les decía, la temperatura, el grosor del tejido que se está seleccionando, la técnica, los tiempos de incubación, todo esto va a influenciar en los resultados que nosotros podemos obtener. La expresión de los anticuerpos pues se tiene que hacer a través de los microscopios. Podemos cuantificar esta expresión, su localización, de dónde está el marcaje, a través de softwares, ¿no? Puede ser muy básico, inclusive el conteo manual, que suele ser algo pesado muchas veces de estar cuantificando cuántas células. Hay otras técnicas que nos da, por ejemplo, la extensión o el área que presenta la expresión del anticuerpo y que, bueno, son técnicas mucho más rápidas, pero dependiendo lo que nosotros queramos estudiar, ¿no? Podemos hacer eso de estos cambios como de qué tanta intensidad de expresión tiene, la localización o la cuantificación, como les decía. Entonces, esto es sumamente importante para la validación de los resultados, que la expresión de la reacción sea en el lugar indicado y la intensidad, ¿no? Para que pues sean válidos necesitamos siempre ocupar controles positivos, controles negativos y bueno, el análisis de toda esta información para que pueda ser validada. Bueno, en los estudios que les voy a presentar, nosotros utilizamos pues los anticuerpos, por ejemplo, IVA1, CD3, CD20, proteína glial fibrilar ácida y lambda. IVA1 es un anticuerpo que nosotros ocupamos para la identificación de macrófagos y células de la microglía. Tenemos también al anticuerpo CD3 que se utiliza universalmente para identificación de linfocitos T, el anticuerpo CD20 para linfocitos B, la proteína glial fibrilar ácida, en este caso en uno de los estudios lo ocupamos para identificación de astrocitos, y lambda, que es un anticuerpo que se ocupa para células plasmáticas. Entonces, estos mismos anticuerpos nosotros los usamos para identificar específicamente este tipo de células. Pero, por ejemplo, en caso de los linfomas, pues son anticuerpos que se ocupan, ¿no? Para saber qué tipo de linfocito está proliferando en la neoplasia, ¿no? Y que nos dé, pues, un diagnóstico definitivo del tipo de linfoma que afecta al perro o al gato. Entonces, bueno, estos son anticuerpos que son de uso comercial, que, les digo, nosotros le dimos este uso para el conocimiento de la respuesta inmune en los tejidos afectados por ciertas enfermedades. Otra técnica que se puede hacer, bueno, para la evaluación de la expresión de estos anticuerpos, pues la digitalización de imágenes donde nos permita pues ver la distribución en general, nos da una visibilidad de toda la sección histológica y bueno, esto pues bueno, con fines didácticos es de mucha utilidad. Bueno, ahora vamos de lleno a hablar de estas enfermedades. Voy a empezar a hablarles de esta que se llama la encefalitis de las cabras españolas. Esta enfermedad pues pertenece al grupo de encefalitis transmitidas por garrapatas, que bueno, en Europa se conoce, bueno, la que afecta mayormente a los humanos es la encefalitis transmitida por garrapatas. También tenemos otras, por ejemplo, en el caso del virus del lupinil,
el virus del Lupinil es un virus que causa la enfermedad del Lupinil, que se ha descrito como endémica de las Islas Británicas y de Irlanda, afectando principalmente a la especie ovina, y también se ha descrito en el urogallo. Estos fueron los primeros animales que fueron diagnosticados como especies afectadas por este virus. Pero ya hay reportes en otras especies, en bovinos, en caballos, bueno, en llamas, en perros también ha habido casos de Lupinil. Y bueno, este virus afecta al sistema nervioso central, genera pues incoordinación, parálisis, bueno, principalmente estos signos neurológicos, pero también es una enfermedad febril. El vector es una garrapata, que es una garrapata que se encuentra pues en esta región de Europa, pero que también está presente en España. Esta es la garrapata Ixodes ricinus, y bueno, su presencia en determinados territorios, pues bueno, está asociado a que puede presentarse la enfermedad. En este caso tiene especial relevancia porque, bueno, además de haberse reportado en las Islas Británicas, en Irlanda, también hay casos reportados en Grecia, y también hay un caso reportado en España que igualmente afectó a la especie ovina. En el resto del mundo, pues hay otros flavivirus que están causando enfermedades sumamente graves. En años recientes, pues en América tenemos los casos de Zika, dengue, chikungunya, que bueno, esta es una enfermedad que está afectando a los humanos y que también, pues bueno, son enfermedades hemorrágicas, que también, bueno, en el caso de el chikungunya también está causando afectación neurológica, ¿no? Y más ejemplos en el mundo, ¿no? La encefalitis japonesa, la encefalitis de San Luis, que bueno, también afecta a otra gran variedad de hospedadores. Enfocándonos en esta enfermedad, bueno, en España, en otoño de 2011, se describe en España el brote de una enfermedad neurológica que afectó a un rebaño de cabras de la raza bermeña. Esta raza es una raza autóctona, por lo tanto, pues hay un número menor de estos animales. Y bueno, el cuadro fue muy agudo, afectó al 100% de los animales y la mortalidad también fue del 100%. Afectó a animales de distintas edades, había animales jóvenes y ya adultos. Y bueno, inicialmente en la enfermedad, pues bueno, por los signos clínicos y las lesiones microscópicas, que eran, pues bueno, se centraban en lo que era cerebro y médula. Se encontró pues una meningoencefalomielitis linfocitaria principalmente, donde veíamos sobre todo degeneración y necrosis neuronal, focos de gliosis, encontramos manguitos perivasculares, y estas lesiones fueron inicialmente consideradas, bueno, se asociaron a una enfermedad viral. Por el tipo de lesiones era muy parecido a Lupinil. Sin embargo, bueno, no se había reportado en España esta enfermedad afectando a la especie caprina. Sí había existido un reporte, pero en la especie ovina, que es la que comúnmente se afecta. Por lo tanto, se consideró, bueno, se hizo el reporte como un caso de virus de Lupinil que afectaba por primera vez a la especie caprina en España. Por lo tanto, pues se consideró una enfermedad emergente, ¿no? Posteriormente, se hicieron estudios moleculares al virus aislado de las lesiones y se encontró que era 94% similar al virus del Lupinil y 93% semejante a la variante ovina que había sido descrita previamente en la comunidad vasca, que está muy cercana también a la región donde se presentó este brote, que fue en la región de Asturias.
Como se trataba de un virus diferente, pues se le denominó el virus de la encefalitis de las cabras españolas, porque esta era la especie que afectaba. Y bueno, se añade a esta lista de flavivirus. Actualmente se está haciendo una revisión pues, de estos virus porque pues, se siguen reportando variantes cada vez cuando se hacen más estudios, pues bueno, se pide actualmente que pues haga una reclasificación porque ya no estamos hablando del mismo virus, sino que ya están presentando variaciones importantes, que los aleja cada vez más de un virus que se consideraba como que fue el origen de todos ellos, ¿no? Entonces, pues se está en espera de que haya una actualización en cuanto a la clasificación de estos virus. A raíz de esto, pues bueno, el equipo de investigación de la doctora Ana Balseiro, que es con la doctora con la que estuve trabajando, obtuvo financiamiento para hacer estudios experimentales. Y bueno, aquí lo que, pues cuando se presenta una enfermedad emergente, ¿no? Lo que pasa es que pues no se conoce bien la enfermedad, no se conoce la patogenia, qué otras especies puede afectar, el riesgo que tiene la especie humana en caso de que sea un virus zoonótico. Entonces, en estos casos, pues saber qué podemos hacer con esto, ¿no? Y bueno, como hay una vacuna comercial que se usa para el virus de Lupinil, pues lo primero es saber si la vacuna comercial podía proteger a los animales contra esta variante. Entonces hizo un estudio experimental en cabras donde se vacunaron, había un grupo control y bueno, los animales vacunados y pues se vacunaron y después se desafiaron con el virus. Los animales control que no fueron vacunados, pues presentaron las lesiones, ¿no? Se replicó los signos clínicos y las lesiones que fueron muy, bueno, idénticas a las observadas en el brote natural, ¿no? En este caso, pues se demostró que esta vacuna protegía a los animales, ¿no? Entonces nos daba ahí una esperanza en el caso de que se volviera a presentar otro brote, pues de que se podían vacunar a los animales. A la par, se hizo un monitoreo en otros animales y se encontró anticuerpos frente a este virus en rebecos, que es un tipo pues es un rumiante pequeño, pero que es propio de estas zonas, ¿sí? Los rebecos españoles. Asimismo, se quería saber si este virus podría afectar a la especie ovina. Entonces, en otro estudio experimental, ahora con ovejas, se desafiaron por dos vías, la subcutánea y la intravenosa, para saber pues, si ambas vías podrían ser pues, utilizadas, ¿no? Por el virus. En este caso, tanto en la intravenosa y en la subcutánea, pues se replicó la enfermedad, encontrándose inclusive que en las ovejas las lesiones eran mucho más severas que en las cabras. Por lo tanto, pues habría nuevamente más dudas, ¿no? ¿Por qué la especie ovina presentaba mayor severidad de las lesiones que las cabras, ¿no? E igualmente, ¿quién transmitió la enfermedad a las cabras, ¿no? En esta región donde estaba el rebaño, pues obviamente está la presencia del urogallo. En las teorías, pues, son que probablemente el virus ya estaba ahí o que llegó por alguna especie que fue llevada pues a esta región y que teniendo en cuenta que las cabras bermeñas pues ya son una raza que hay en menor número, probablemente hay mayor consanguinidad y por lo tanto la respuesta inmune pues no era lo suficiente para poder enfrentar esta enfermedad. Para estos estudios también se utilizó la inmunistoquímica, pero para identificar al antígeno. Se hicieron varios cortes seriados y se encontró, pues sí se encontró positividad, la presencia del virus, pero fue muy poca, ¿sí? Por lo tanto, probablemente, bueno, los animales ya estaban
en este caso del caso natural, pues no se identificó, se hizo pruebas de PCR y bueno, ahí se logró identificar. Y en el caso de estos animales de las infecciones, pues se encontró positividad, pero muy escasa. Para entender más la enfermedad, bueno, se plantearon estos estudios para conocer la respuesta inmune, ¿no? Si había alguna diferencia entre ovejas y cabras, puesto que en los estudios que ya existen sobre la respuesta inmune en las encefalitis por flavivirus, que se han hecho sobre todo en la encefalitis transmitida por garrapatas, en humanos, en primates, en roedores. También se han hecho estudios en el virus del oeste del Nilo, en caballos. Pues se encontraba que tanto las células residentes, en este caso la microglía y los astrocitos, pues participan activamente en esta respuesta, proliferando y también, bueno, el reclutamiento de otras células, ¿no? Como son los linfocitos T, linfocitos B. Entonces, pues el presente estudio se enfocó precisamente en identificar el tipo de células que estaban en estas lesiones y también incluir en el estudio a la expresión de los astrocitos, ya que en las encefalitis virales por flavivirus se ha encontrado una esclerosis reactiva, o sea, una proliferación de astrocitos, donde los vemos con un engrosamiento de sus prolongaciones, inclusive llegan a juntarse. Y estas lesiones, pues bueno, sobre todo se observan en enfermedades degenerativas, ¿sí? Pero bueno, también queríamos saber cómo es esta expresión en las secciones de estos animales. Entonces, trabajamos con muestras obtenidas de estos estudios, ovejas y cabras, desafiadas por inoculadas con el virus por vía subcutánea. Estamos hablando de animales que no eran vacunados, sino que tenían las lesiones. Y trabajamos con cortes seriados de corteza cerebral, mesencéfalo, cerebelo, médula espinal. Y lo que se hizo fue categorizar a los animales de acuerdo a las lesiones. Animales que presentaban lesiones menos severas, y las más severas son aquellos que presentaban una meningoencefalitis, focos de gliosis más extensos. Y bueno, esperábamos entonces que aquellos animales que tuvieran las lesiones más severas, pues obviamente iba a observarse mayor expresión, mayor celularidad. En el caso de la proteína glial fibril ácida que se utilizó para identificación de astrocitos, pues normalmente en el cerebro vamos a encontrar, bueno, cerebro y médula. En este caso podemos encontrar astrocitos de forma normal, con una expresión clara de la proteína, pero en tejidos que están dañados, por ejemplo en infecciones virales o degenerativas, la expresión de esta proteína va a ser más clara, ¿no? Entonces, en los animales que nosotros analizamos, sí había la expresión de esta proteína en los astrocitos. Y bueno, nos indica cuando encontramos una expresión así con esta intensidad, pues que puede ser un tejido aparentemente sano o tener una infección viral, ¿sí? Sin embargo, en secciones sobre todo de médula espinal es donde encontramos mayor expresión. Entonces, bueno, esto llamaba nuestra atención de que en la médula espinal era mucho mayor la expresión de esta proteína fibrilar. En cuanto a las zonas del sistema nervioso que estaban afectadas, encontrábamos mayor expresión de microglía en tálamo, hipotálamo y cuerpo calloso, seguida de linfocitos T y en menor cantidad los linfocitos B. Sobre todo los linfocitos B estaban presentes en los manguitos perivasculares, algo que coincide con lo que se ha reportado en otros estudios, donde nos mencionan que los linfocitos B suelen quedarse en espacio perivascular y los linfocitos T suelen estar migrando, sobre todo los encontrábamos en el parénquima. Entonces, eso era algo que nosotros también estamos observando en este estudio.
En el caso de los astrocitos, bueno, la expresión fue sobre todo la médula. Y también, bueno, lo que hicimos en el escaneo de imágenes fue utilizar lo que es la médula oblongada para evaluar la distribución de las lesiones. Se ve un poco la imagen un poco pálida, pero bueno, en estas zonas se nota que en el lado derecho es donde hay mayor predominio de lesiones, a contrario del lado izquierdo. Y bueno, esto también lo asociamos a que, a que la vía de inoculación de estos animales fue del lado derecho. Entonces puede estar asociado a la vía de llegada del virus. Este tipo de localización o que fuera más evidente no se vio en las cortes histológicos con las tinciones de rutina, hematoxilina, eosina. De ahí la importancia de las técnicas inmunohistoquímicas que nos permiten visibilizar estas lesiones, ¿no? Su distribución. Y sobre todo, bueno, aquí la microglía se vio muy bien con este anticuerpo IVA1. Entonces, pues nos permitió ver esta distribución. En el caso de las ovejas, también clasificamos dos grupos y encontramos, bueno, inclusive como ustedes ven, si comparamos con las otras imágenes, aquí se ve pues inclusive más intensa la reacción, ¿no? La microglía a simple vista pues está predominando, ¿no? Tanto en los focos de gliosis como en los manguitos perivasculares, seguidas de los linfocitos T y finalmente de linfocitos B. Les comento que, bueno, en el caso de los linfocitos B, el CD20 nos dio un poquito de problema este anticuerpo. Tuvimos que hacer varias pruebas con diferentes métodos de recuperación de antígenos, porque a veces nos marcaba lo que eran los eritrocitos, nos daba un fondo. Y probamos también con otro anticuerpo de una marca muy reconocida, pero no funcionó. Digo que a veces los anticuerpos puede ser que para una especie doméstica no nos funcione, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es hasta que se estandarice la técnica, pues bueno, se puede realizar el estudio. En el caso de la proteína glial fibrilar ácida encontramos algo muy similar, sobre todo médula espinal, donde había mayor presencia de esta proteína. Y bueno, eso nosotros buscamos en la literatura, qué es lo que se había reportado en otros casos. Mencionan que la distribución de los astrocitos en el sistema nervioso es un tanto heterogénea, que se encuentra sobre todo muy cercana a las meninges. Y bueno, también en la médula espinal suelen identificarse muy claramente, pero en este caso nosotros queríamos ver si había mayor expresión, si se estaban engrosadas las proyecciones y si se llegaban a unir, como se ha reportado en estudios en ratones, ¿no? En enfermedades, pues tanto virales como degenerativas. Entonces, pues esto sería lo que consideramos en un tejido sano o en una infección viral. Y en casos mucho más severos, pues bueno, una mayor expresión. Los resultados que tuvimos en la especie ovina, pues vimos una cierta variación. En la corteza, sobre todo, encontramos mayor expresión de microglía. En la médula oblongada, igualmente, encontramos expresión de linfocitos T y en el mesencéfalo, linfocitos B. La médula espinal también fue la que mayor expresión de la proteína glial fibrilar ácida tuvo. Por lo tanto, estas secciones del sistema nervioso pues son las que se recomiendan en el caso de esta enfermedad para estudios inmunohistoquímicos, para evaluación de lesiones, como órganos diana para su evaluación en estudios posteriores. En el caso también, bueno, de ovejas, encontramos igualmente, cuantificamos la expresión de microglía y encontramos, pues bueno, que del lado derecho nuevamente había un predominio de lesiones. Entonces, pues bueno, no hubo una diferencia significativa entre la respuesta inmune de una oveja y una cabra. En este caso, pues se requieren otros estudios también
puesto que vimos que no son las células, ¿no?, las que están ahí pues determinando por qué las cabras presentaron esta enfermedad. Primeramente, por qué las ovejas tuvieron lesiones un tanto más severas que las cabras. Entonces, pues a futuro se tienen que hacer más estudios. También la correlación con la parte serológica, que hay un estudio previo, pues bueno, cuando se hizo el estudio de la efectividad de la vacuna, también se midieron anticuerpos. Entonces, hacer una correlación y estudios que tanto experimentales o casos naturales que se llegan a presentar, pues igualmente continuar revisando lo que son las lesiones para encontrar algo más de información que nos pueda arrojar o incluso otras técnicas, ¿no?, otras técnicas diagnósticas. Pero de entrada, bueno, podemos decir que la inmunistoquímica pues nos sirve para identificar lesiones que no son observadas a simple vista, bueno, no a simple vista, pero con técnicas convencionales como la histología, con tinciones de rutina, sino que necesitamos este tipo de técnicas para visualizar mejor las lesiones, identificar el tipo de células que están presentes y que puedan o no determinar la respuesta inmune. Estos resultados, bueno, fueron publicados por si desean consultarlos. Con mucho gusto se los puedo compartir. Y bueno, el grupo de investigación pues continúa con proyectos al respecto. También, bueno, se recomienda que esta enfermedad sea un diagnóstico diferencial de enfermedades neurológicas en España. Que no todos los casos van a ser lupinil y que incluso esta enfermedad pudiera ya haber estado circulando y no se había diagnosticado, ¿no? Este fue un caso pues peculiar porque no fue intencionado, fue un caso de diagnóstico y de ahí la importancia, bueno, en la patología, el patólogo que pues cuando se enfrenta a estos casos, ¿no? Que no son tan típicos, que afecta a una especie pues que no es lo común, y el indagar, el cuestionarse y hacer estudios, porque probablemente si se hubiera sacado únicamente como un caso de lupinil y no se hubieran hecho estudios complementarios, pues probablemente no se hubiera identificado esta variante del virus. Entonces, pues bueno, este es parte de este estudio que se realizó. No sé, Rubén, si quieras que vayamos haciendo preguntas o nos esperamos hasta el final. Si quiere, doctora, nos esperamos hasta el final y Silvia que continúa con su ponencia, ¿vale? Ok, muy bien. Pues bueno, voy a hablarles de otro estudio. Este es en la sarna sarcóptica. Es un estudio que se realizó en carnívoros y herbívoros, en este caso silvestres. Trabajamos con muestras de ciervos, trabajamos con muestras de lobos, de zorros y de rebecos. Bueno, tenemos una gran pues, número de especies de ácaros que afectan a distintas especies. En el caso de lo que nosotros vamos a centrar es en la familia Sarcoptidae, donde tenemos diferentes especies de ácaros, variedades. En este caso tenemos a Sarcoptes escabei, tenemos la variedad bovis, Sarcoptes escabei variedad canis, equi, tenemos ovis, suis, hominis, tenemos a Notroides cati y bueno, pues afectan a diferentes especies, ¿no? En el caso de estos ácaros, pues bueno, sabemos que son enfermedades altamente contagiosas y que, bueno, están presentes sobre todo en lugares donde, o en regiones donde hay, pues, poca sanidad y que, bueno, puede causar estragos, ¿no? En la producción animal, por ejemplo, cuando afecta a cerdos, afecta a bovinos, a ovinos y que implica graves pérdidas económicas, ¿sí? Por una baja de peso, por daño a la piel, en el caso que se venda el cuero o la piel, por ejemplo, en los vacunos.
Y bueno, es una enfermedad que en humanos, en ciertas regiones, pues sigue siendo muy alta, ¿no? La prevalencia. En fauna silvestre hay distintos reportes donde se ha descrito la enfermedad causando brotes en América. En el caso de Norteamérica tenemos a los osos, a los lobos. En Europa pues se ha descrito en ciervos, en rebecos, en zorros. Y también hay casos, por ejemplo, en África, en guepardos, en jirafas. Y en Australia ha causado muchos estragos, por ejemplo, en los wombats. ¿Sí? En la población de wombats hay varios estudios muy bonitos que se han hecho en este animal. Y bueno, pues aquí lo grave es que, como les decía, estas enfermedades, pues cuando llegan a afectar a poblaciones aisladas con un menor número, pues representa un problema para la sobrevida de los animales. Hay casos en los cuales suelen ser muy graves y causan la muerte de los animales. Entonces, pues bueno, este ácaro es de distribución mundial y bueno, las lesiones pueden variar entre unas especies, ¿no? Sobre todo en lo que son los carnívoros se describen lesiones de tipo alopésica y en el caso de los herbívoros, sobre todo lesiones hiperqueratóticas. Y pues les digo, muchas veces pues se encuentra a través del monitoreo de las poblaciones, pues animales con lesiones y que bueno, nos pueden indicar que está presente ahí la enfermedad. También hay estudios donde, bueno, se ha intentado saber, pues, cuál es entre ellos si la variedad de sarcóptes que presenta es la misma, o sea, si, por ejemplo, el zorro puede transmitirla a los herbívoros o qué está pasando, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, que en el caso de los zorros, Sarcoptes scabei, no se ha identificado el tipo particular que ellos tienen en otras especies, pero sí se ha encontrado entre los mismos herbívoros o en los lobos. Entonces aquí, pues no tanto el zorro tiene un papel importante, sino los lobos. Entonces, pues bueno, este estudio que se hizo fue centrado en animales que estaban ubicados en el Principado de Asturias. Hay un programa importante que se hace allá, donde hay un monitoreo de estas especies. Muchas son especies cinegéticas, entonces se hace un monitoreo. Por ejemplo, estas imágenes son de cámaras que se colocan para hacer un seguimiento de las poblaciones, ¿no? Entonces, gracias a esta captura de imágenes, se han podido observar animales con lesiones, ¿no? Por ejemplo, este lobo con lesiones alopésicas, inclusive una hiperpigmentación. Y bueno, pues ahí nos indica que está presente la enfermedad, ¿no? O casos, por ejemplo, en ungulados, donde presentan pues lesiones, vean, por ejemplo, en la cabeza, lesiones hiperqueratóticas, ¿no? Y bueno, estas lesiones hiperqueratóticas se asocian también a la mayor cantidad de ácaros que se han encontrado en las lesiones. Entonces, pues bueno, ya se ha encontrado un patrón de lesiones, ¿no? Que, bueno, en perros es lo más frecuente. Entonces, pues bueno, gracias a estos seguimientos de la población, pues se ha podido saber un poco más de las lesiones. Entonces, bueno, en estudios histopatológicos, cuando se encuentra un animal, el cadáver de un animal, pues se tiene que hacer la necropsia completa para también identificar otro tipo de patologías. Y este programa de monitoreo, pues se conservan lo que son órganos y piel para el estudio. Entonces, pues bueno, aquí vemos en el caso de lo que son el ciervos rojos y los rebecos, pues lesiones hiperqueratóticas, donde vemos en las secciones histológicas pues mayor presencia de queratina. Y bueno, infiltrado inflamatorio que puede ser principalmente de linfocitos. También se describe la presencia de eosinófilos. Y en el caso, por ejemplo, bueno, este es otro ciervos. Y en el caso, por ejemplo, del lobo, pues son lesiones alopésicas, ¿no? Donde no encontramos esa hiperqueratosis.
Y en lo que son los zorros, se ha encontrado que pueden presentar tanto la forma hiperqueratótica como alopécica. Entonces, bueno, este estudio se centró en saber si había una diferencia en la respuesta inmune en herbívoros y en carnívoros que condicionaran a la presentación de estas lesiones, ¿no? Entonces, de estos estudios que se han conservado muestras de los animales, se hizo la técnica inmunistoquímica. Trabajamos con lobos, zorros, rebecos y ciervos, y encontramos que en todas las especies, los macrófagos siempre fueron la población más abundante, seguida de las células plasmáticas. Y en cuanto a los linfocitos T y linfocitos B, ahí hubo una variación. Ajá. En algunos casos fueron casi similares, en otros pues los linfocitos T eran los más, superaban a los linfocitos B, aunque sin diferencias significativas. Por lo tanto, pues bueno, se considera que los macrófagos pues juegan un papel muy importante en la respuesta celular ante esta infección por ácaros y las células plasmáticas, ¿no? En el caso de los rebecos, los linfocitos T, aquí son muy importantes. Entonces, bueno, quizás los linfocitos T pueden estar jugando un papel importante para la presentación de estos tipos de lesiones, ¿no? Y bueno, en las secciones donde se hizo la técnica inmunistoquímica, pues bueno, vemos sobre todo la mayor positividad de los macrófagos, o sea que se marcaron principalmente macrófagos, seguidos de las células plasmáticas, y bueno, linfocitos B y T, pues no hubo diferencias significativas y no fueron poblaciones importantes. Entonces, bueno, aquí hablamos de una respuesta inespecífica celular por macrófagos y células plasmáticas, ¿no? También, bueno, se habla de una hipersensibilidad tipo 1 en lo que son los herbívoros y una hipersensibilidad retardada en los carnívoros. Entonces, pues bueno, aquí es importante que sepamos pues qué tipo de células están participando en la respuesta inmune y que bueno, que esta enfermedad puede causar grandes estragos en las poblaciones y que se debe pues trabajar en ello, ¿no? Digo, ahí se sigue estudiando pues qué papel tienen, por ejemplo, los animales domésticos, los perros en la transmisión de la enfermedad y que esté ahí, ¿no? Circulando en la fauna silvestre. Les digo, en Norteamérica, pues bueno, principalmente donde se describe también es en zorros y en coyotes. Y pues bueno, habrá que hacer más estudios en estas especies. Y bueno, les voy a hablar rápidamente de los adenovirus. En esta región donde hemos estado trabajando, tenemos la zona de la cordillera cantábrica. En esta zona está presente lo que es el oso pardo cantábrico, que es una especie que en los años 90 estuvo en grave riesgo. Inclusive, bueno, se hablaba que quedaban en vida libre alrededor de 100 ejemplares. Esto llevó a que se crearan programas de protección, se consideró una especie en peligro, y entonces se empezaron a crear pues estrategias para recuperar la especie. Aquí, en este caso, pues un monitoreo de los animales para saber, bueno, dónde estaban localizados, y en este caso, bueno, lo que pasó con el oso fue que la población se dividió en la del este y la del oeste, creándose pues cierta consanguinidad, pues quedaron aislados. Y bueno, después de estos programas de seguimiento, donde ya se les colocaban GPS y se podía saber pues dónde estaban distribuyendo la cantidad de animales por los avistamientos, pues bueno, al día de hoy, en el último estudio de la población en 2018, pues se habla que hay alrededor de 240 a 260 individuos en vida libre. Entonces, bueno, se ha empezado a recuperar a este animal, pero aún sigue en riesgo. Es un animal que está prohibido su caza y que cualquier avistamiento o
que se encuentre la gente luego cuando hace campamentos o tiene permiso de cacería, pues logran tener avistamientos, ¿no?, de los animales o encontrar restos de ellos. Entonces se reporta y bueno, el cadáver es llevado al estudio post-mortem para la toma de muestras. Se hacen estudios completos, inclusive de la dentadura, para calcular la edad del animal. Se toman muestras para estudios toxicológicos, se busca alguna herida para saber si no fue por uso de algún arma, a una lesión traumática, y bueno, también para conservar muestras para estudios histopatológicos. Entonces, pues bueno, aquí este estudio se centró en el diagnóstico de las infecciones por adenovirus canino. Sabemos que existen dos tipos de adenovirus, el tipo 1 que causa una hepatitis necrohemorrágica y el tipo 2 que se asocia a una traquitis y una neumonía. En este caso, bueno, los perros son la especie principalmente afectada, pero gracias a los programas de vacunación, pues los casos son cada vez menos. Y bueno, aquí este estudio tuvo, digamos, se originó a raíz de que pues a este banco de lesiones que se hacen en el monitoreo, en la Universidad de León se tiene un archivo de bloques con tejidos recabados desde 1998 hasta 2018. Bueno, este estudio lo que se hizo fue identificar lesiones, ¿no? Dado que se encontraron, en este caso, lesiones compatibles con una hepatitis necrótica y hemorrágica con presencia de cuerpos de inclusión en muestras de 3 osos, 2 osesnos y un animal adulto. Cabe recalcar que estos animales no fueron en la misma época ni el mismo año, ¿sí? Son animales que fueron encontrados muertos con diferencia inclusive de 2 años. Entonces, por lo tanto, pues llama mucho la atención que presentaran lesiones muy similares, y entonces las lesiones llevaron a pensar que se podría tratar de una infección por un adenovirus canino. Esta es la región de la cordillera cantábrica y lo que está señalando los círculos son los animales que fueron incluidos en este estudio. Fueron 21 animales. Lo que se menciona en el caso de los animales afectados, en este caso osos, es que presentan como signos anorexia, ataxia, letargia o convulsiones. Hay casos de esta infección reportada en osos, pero en cautiverio. Los casos en vida libre que se han reportado sobre todo son en osos polares. Y bueno, aquí llama la atención porque estas muestras fueron tomadas de vida libre. Por lo tanto, sería el primer caso reportado en lo que es España. Hay otro caso en Europa, en osos negro, pero en el caso del oso pardo, pues es el primer caso reportado de una infección por este virus. Lo que se hizo, bueno, fue la observación de las lesiones histopatológicas, donde encontrábamos afectación a nivel de hígado con una hepatitis y presencia de cuerpos de inclusión en los hepatocitos, y también afectación en el sistema nervioso. Encontramos focos de gliosis. Y se hizo lo que fue la inmunistoquímica con un anticuerpo monoclonal para adenovirus canino tipo 1. Como controles positivos, bueno, se incluyeron muestras de perros positivos a la enfermedad. Y bueno, encontramos la positividad pues en las secciones tanto de hígado como de sistema nervioso. De estos 21 animales que se recuperaron de la colección de casos, encontramos en 4 de ellos positividad con la inmunistoquímica. Vean que son animales de recuperados de 2014, 2015, 2016 y 2017. Entonces, la técnica, aunque sabemos que, bueno, a veces podemos tener resultados negativos por el tiempo de conservación de la muestra, por la calidad del formol en la que se mantuvo la muestra, aquí vemos que a pesar de los años
que tenían estos bloques de parafina se logró recuperar antígeno. También a la par se hicieron estudios moleculares y en uno de ellos encontramos positividad, en el resto no. También, bueno, estas pruebas, la PCR se realizó sobre los mismos bloques de parafina. Entonces, vean lo importante. Solamente en una es donde se logró hacer la identificación por PCR, las otras no. 2 no se pudieron recuperar y una fue negativa. Esto puede ser, bueno, también porque el material genético ya estuviera pues, más dañado, no se pudo recuperar adecuadamente, ¿no? También, bueno, de estos estudios se excluyeron aquellos casos donde las muestras no estaban bien conservadas, y esto es un problema con fauna silvestre, porque muchas veces, pues cuando se encuentra el cadáver ya pasaron varios días, entonces la preservación de las muestras no es la adecuada. Entonces ahí se pierde mucho valor en el diagnóstico por el tiempo de conservación de las muestras. Y bueno, mencionarles que asociado a esto hay estudios, en este caso de Milán en 2016, de Millán en 2016, donde encontraron que el 75% de la serología que se hizo en lobos tenían anticuerpos contra este adenovirus tipo 1. Por lo tanto, aquí tenemos que los lobos podrían tener un papel muy importante en la transmisión de esta enfermedad a los osos. Y por lo tanto, bueno, estas infecciones por adenovirus se tienen que sumar a los, pues como una amenaza para estas especies, ¿no? Si de todos modos ya está diezmada la población, si le sumamos una enfermedad infecciosa, pues aún es pues mayor el peligro para estas especies, ¿no? Y como les mencionaba, fue el primer caso reportado en vida libre. Lamentablemente, a veces lo que llega a ocurrir es que los osesnos mueren en las cuevas, en las madrigueras, y no se encuentran los cadáveres o son depredados. Entonces, pues se pierden muchos de estos cuerpos. La diferencia que tenemos, por ejemplo, estos fueron dos, el del 2014 era un animal de 5 años de edad, el de 2015 fue un osesno de 4 meses, en el 2016 era un adulto y en el 2017 fue también un osesno de 3 meses. La diferencia, digamos, en la región donde se encontraron estos cuerpos fue una distancia de aproximadamente 45 kilómetros. Entonces estamos hablando que estaban muy cercanos. Y entre los osesnos eran alrededor de unos 21 kilómetros. Entonces, probablemente lo que una teoría puede ser que estos osesnos sean hijos de la misma madre y probablemente ella esté infectada y pues bueno, aquí pudo haber existido una transmisión por parte de la madre. Aunque, pues bueno, faltan hacer estudios para saber realmente si estaban emparentados estos osesnos, ¿no? Esa es una teoría. Entonces, pues bueno, es necesario continuar con los estudios. También, bueno, los perros, sobre todo perros de comunidades que no estén vacunados, pueden estar ahí participando en este ciclo de mantener la infección en las poblaciones de osos. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que se hizo en este estudio. También hay una publicación al respecto. Y bueno, complementario de este estudio, hay una serie de casos donde se mencionan las otras causas de muerte de los animales, ¿no? Aquí se incluyeron aquellos que tenían lesiones sugerentes, ¿no? Y bueno, también para identificar si a través de la técnica inmunohistoquímica podemos hacer visible la presencia del antígeno. Y bueno, finalmente les voy a hablar un poquito de los estudios que se han hecho de tuberculosis en los tejones. En Europa tenemos a los tejones europeos que, pues bueno, en estudios que se han hecho en Irlanda y en Inglaterra,
pues el tejón juega un papel muy importante en la infección por tuberculosis, ¿sí? Es de los más importantes esta especie. En España, sobre todo lo que es el jabalí. El jabalí pues se desplaza en el territorio y puede llevar la infección, sobre todo en el tipo de crianza que se hace allá, que es extensivo. Están los rebaños, están las vacas en grandes extensiones, no hay limitaciones, entonces pues conviven entre ellos. Se han encontrado inclusive en estas cámaras donde se realiza vigilancia de los animales, pues que en un mismo fuente de agua, pues llegan lobos, llegan jabalíes, llegan tejones y diferentes especies domésticas. Entonces, entre ellos, pues se está diseminando la infección. La intención, bueno, de estudiar el tejón es saber, pues, la prevalencia que hay, las lesiones. Entonces, se hace una búsqueda intencionada también a través de estos programas de vigilancia de la fauna silvestre. Y, bueno, la intención de estos estudios que se hacen en colaboración con el gobierno inglés es la creación de una vacuna oral para los tejones y de esta forma pues controlar la infección en ellos y pues evitar que se siga presentando en los animales domésticos. Este estudio en particular, bueno, se trabajó con tejones donde se infectaron con la micobacteria y se probaron 2 vacunas. Una que es la vacuna BCG, que es un virus atenuado, una vacuna atenuada, y la HIMB. Entonces, pues bueno, lo que se quiso aquí observar es qué lesiones presentaban los animales una vez que ya estaban inmunizados, fueron desafiados con la bacteria. Y bueno, los estudios que se realizaron fue también de imagen, se hicieron resonancias magnéticas para ver la distribución de los granulomas y posteriormente pues la necropsia de los animales, donde se tomaron muestras y se hizo inmunistoquímica igualmente para identificar, en este caso, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos T y linfocitos B. Cabe recalcar que para estos estudios los granulomas se fueron categorizando. Teníamos los granulomas tipo 1, aquellos que donde era predominantemente linfocitos y macrófagos. En los tipo 2 se agregaba, por ejemplo, mayor necrosis gaseosa. Y bueno, así iba aumentando hasta el grado 4, donde era muy extensa la necrosis, inclusive había calcificaciones. Y se encontró que los macrófagos eran la población celular más abundante en los granulomas, seguida de los linfocitos, bueno, los linfocitos T, incluso no encontramos un marcaje positivo. Los linfocitos B también fueron identificados y células plasmáticas, pero acaba de recargar, los linfocitos T no fueron identificados. Que en lo que fue los animales, las muestras de los animales con la vacuna BCG y la vacuna HIMB, ambos los macrófagos fueron los más abundantes, seguidos pues de lo que eran las células plasmáticas y finalmente los linfocitos B. Y bueno, esto asociado a el tamaño de los granulomas y la cantidad de micobacterias que se identificaron, se encontró que la vacuna HIMB fue la que presentó mejores resultados, ¿sí? Menor número de micobacterias, menor tamaño de los granulomas y bueno, aquí encontrábamos sobre todo que los macrófagos, ¿no? Macrófagos y células plasmáticas pues estaban participando en estas lesiones granulomatosas. Entonces, bueno, esto también nos indica que la inmunistoquímica va a ser sumamente importante para esto, ¿no? Caracterización de los granulomas y, bueno, inclusive aquí, bueno, no la utilizamos para identificación de micobacterias, pero también se puede usar para la identificación de las mismas.
Entonces, todos esos estudios se han realizado en el mismo espacio geográfico con el equipo de investigación y los resultados pues también fueron publicados. Este es un estudio muy amplio. Hay la descripción inclusive de la vacuna, de la parte posterior, ¿no? Que ya implica su uso, ¿no? Que ya se ve viable el uso de esta inmunización oral para los tejones. Y bueno, ha sido trabajo de muchos años en los equipos de investigación. Entonces, pues también nos sirve no solamente para la patogenia de las enfermedades, sino para el desarrollo de tratamientos o medidas de control y erradicación de enfermedades en la fauna silvestre. Bueno, pues eso era lo que les quería compartir. Agradezco mucho su atención y quedo al pendiente de algún comentario, duda que haya surgido. Muchas gracias, Rubén. Doctora, muchísimas gracias. Pues por favor, si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, yo creo que es una buena oportunidad, la verdad que es un tema súper interesante. Voy a iniciar yo, porque para que se animen. Doctora, en el caso de las lesiones de la piel de los venados, bueno, me imagino que dependerá el proceso inflamatorio, obviamente, de lo que se observó de la progresión de la enfermedad, ¿no? Eso de la forma alopécica y hiperqueratósica, ¿tiene que ver con la progresión o es simplemente la forma en la que o sea, podríamos en los otros venados que tienen la forma hiperqueratósica ver también esas áreas alopécicas que te indicarían probablemente que es una lesión a lo mejor más crónica? Y en esa misma pregunta va de la mano de lo de la inflamación, porque decían que había predominio de ciertas células, ¿no? Me imagino que dependerá mucho del sitio que se tome la muestra. Entonces no sé cómo, no sé, bueno, mi duda es cómo valoraron esa parte en ese caso. Sí, pues lo que se ha visto sobre todo, digo, es la prevalencia de estas lesiones hiperqueratóticas, costrosas en los herbívoros. Es como muy clásico. A pesar de que, bueno, se cree que todos estos animales pues pasaron por una fase de meses, ¿no? Inclusive, hasta que son encontrados por los cazadores o se busca intencionalmente. Pero para que lleguen a ese grado, pues sí tienen que pasar pues tiempo. Entonces, sí, o sea, siempre se ha visto ese predominio. Desconozco, a lo mejor hay un estudio que le han dado seguimiento a un caso natural para ver si pasa más tiempo y llega a una lesión de tipo alopécica, pero por lo general es lo que se describe, ¿no? Lesiones hiperqueratóticas clásicas, que dice que se debe a una hipersensibilidad tipo 1. Y en el caso de la alopécica, pues lo que ocurre como los perros, ¿no? Estas lesiones alopécicas, pero lo curioso fue que en los zorros estaban las dos presentaciones, tanto alopécica como hiperqueratótica, pero en la respuesta inmune no hubo gran diferencia, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se podrían hacer otros estudios. Inclusive en estudios previos que se han hecho de esta enfermedad, pues se hizo, no fue una PCR, ahorita no me acuerdo cómo se llama la técnica, es una técnica bien bonita donde hacen, pues sí, es casi como una secuenciación y no encontraron, o sea, la variedad que tenía el zorro no era similar a las otras, o sea, como que el zorro es una especie que está como independiente en el proceso. Entonces, sí se piensa que puede ser el lobo el que esté jugando un papel importante de transmitirlo a los herbívoros, pero pues digo, ahí falta hacer más estudios al respecto. Muchas gracias, doctora. Espero que se animen con más preguntas. Les saluda Alfredo Pérez Guiot, le manda saludos el doctor Ubicelio. Gustavo Farías también le dice que muy interesante y muchas gracias por compartir. Natalia Villafuerte, súper bonita su presentación. Gracias por considerar ponencias involucrando temas de investigación y su utilidad. Bueno, si no hay más preguntas, yo puedo seguir haciendo porque doctor, adelante. Ileana, creo que sería muy interesante si hay algún otro grupo de investigadores paralelo al donde tú estuviste viendo esto de las interacciones de tipo enfermedades con las especies silvestres,
En el caso de los osos, se me hace muy importante el que con las muestras que ya tienen, un grupo de investigadores pudiera hacer el análisis filogenético de todos y cada uno de ellos y ver qué relación de parentesco hay entre los veintitantos osos muestreados. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera esta relación de parentesco te puede generar el que haya mayor o menor susceptibilidad de acuerdo a que si son, están relacionados genéticamente entre sí. Como un comentario nada más, y te felicito porque una excelente presentación, magnífico. Doctora, yo tengo una pregunta mientras que se animan. Bueno, yo veo que en esos países la verdad que está muy avanzado todo el tema de, pues, del seguimiento a la fauna silvestre, de los programas, ¿no? Obviamente eso tiene que ver con un tema, pues, también económico, porque hay que invertir, pues, mucho dinero en ese tipo de programas, pero ¿cuáles son sus perspectivas para este tipo de patologías, este tipo de programas, este tipo de seguimientos aquí en México? ¿Sí me escuchó, doctora, o no? Ah, ok. ¿La esperamos un momento? ¿O se le dañó? Ah, a ver, permítame. Qué raro. ¿Ya? Ya, me ¿Se parecía que bloqueó? estaba silenciado el audio. Ah, ok. Bueno, contestando a la pregunta del doctor, sí, o sea, la intención es hacer pues hacer una investigación para saber si están emparentados, ¿no? La teoría de estos dos osesnos es que probablemente eran hermanos, ¿no? Que nacieron o sea, coincide el tiempo en que se encontraron con el reproductivo, ¿no? Del nacimiento de estas crías y el siguiente nacimiento coinciden. Entonces, se cree que es la misma mamá, ¿no? Pero falta hacer los estudios al respecto. También es el hecho que la población haya quedado tan pequeña, se hayan aislado, pudo haber existido consanguinidad y esto estar afectando la respuesta inmune. Entonces, sí, la verdad que está muy interesante y cómo a raíz de estas lesiones, pues se sacó todo el archivo buscando, ¿no? Y digo, lo maravilloso de esta técnica que se encontró, pues todavía se pudo hacer la inmuno, ¿no? A veces tenemos miedo que decimos, no, pues ya está mi muestra de cuántos años, ¿qué voy a encontrar? ¿No? Y de ahí se hizo PCR. Entonces, vaya, tenemos material muy valioso para hacer estudios, ¿no? Y como menciona Rubén, pues bueno, la intención es hacer esto también en México, ¿no? Digo, allá, pues la interacción que tienen con la fauna silvestre también por los tipos de producción que tienen y pues tienen zonas donde están estas especies que están en peligro y entonces estos programas hacen que tengan suficiente recurso para hacer este tipo de monitoreo, ¿no? E inclusive se quejan, ¿no? Que el dinero no alcanza porque quisieran hacer más, ¿no? Pero hay grupos que están investigando en otras especies, ¿no? Grupos españoles muy fuertes y algo que es muy valioso es la interacción, ¿no? Por ejemplo, con los ingleses para este tipo de monitoreo de los tejones. Y es algo que también, bueno, aquí en México pues tendríamos que hacer, ¿no? Con estos archivos que tenemos de casos se podría hacer, ¿no? A lo mejor aquí no tenemos a las mismas especies, pero yo creo que si empezamos a hacer una búsqueda intencionada vamos a encontrar muchas enfermedades que están subdiagnosticadas, ¿no? Entonces, pues yo con mucho gusto, si alguien quiere colaborar, podremos hacer algo de investigación en este sentido con la fauna silvestre, ¿no? Que nos va a dar mucha información. Digo, aquí en México el problema con tuberculosis está muy fuerte. En España pues ya cada vez es menor, pero inclusive ya están expandiendo, ¿no? El conocimiento. Incluso, bueno, se mencionaba que lo de la línea de investigación de los tejones ya se acabó, ya tienen que investigar otra cosa,
Entonces así van, o sea, ya llegó el punto en que ya sabemos, ya está la vacuna, a lo que sigue, la siguiente especie. Entonces, algo pues muy importante que está tomando relevancia, por ejemplo, es el papel del lobo. El lobo en el control de la tuberculosis se encontró, por ejemplo, en regiones por ahí de Murcia, toda esa zona, donde hay mayor prevalencia de tuberculosis y se encontró una asociación en una disminución de la población de lobos. Entonces está ahorita cambiando la legislación para que el lobo también en algunas regiones se considere una especie protegida, porque pues baja la población de lo que es el jabalí y por lo tanto menor circulación de la bacteria. Entonces está bien interesante, ¿no? Esto que se puede hacer, pues el patólogo, ¿no? El patólogo a este nivel del estudio de la enfermedad con la gente que está ahí en el campo con la vida silvestre. Sí, gracias, doctora. Bueno, Aquí, por ejemplo, en el caso de Colima hay un, bueno, tiene no me acuerdo cuánto tiempo, tal vez unos 2 años, que hay una como organización que se dedica a la conservación de especies silvestres. Trabajan mucho con Profepa y de repente, pues, no sé, que le quitan animales a personas que tienen animales que no deberían de tener, o que se encuentran un animal enfermo que lo reportan y ellos, pues, obviamente, es un grupo de veterinarios, biólogos, y ellos ayudan a esta fauna. Entonces, fíjese que sería interesante, pues, platicar con ellos y, no sé, de una biopsia de, no sé, de una lesión en la piel o algo, y ir generando información y de repente salen cosas, yo creo que pues muy interesantes. De por sí la fauna silvestre es interesante y a la vez complicada, ¿no? Pregunta Adrián Enrique Vargas. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo obtiene los financiamientos para las investigaciones? Está interesante. Es que hay financiamientos europeos. O sea, estos grupos de investigación, o sea, son fuertes, pero porque tienen investigadores, hay un trabajo entre diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí, la doctora Ana Balseiro, con la que yo trabajé, es una doctora bastante joven. Digo, si estuviera en México, diría que sería un SNI 3, yo creo, porque cada año publica como 10 artículos y eso se queda corta porque hay gente que todavía está publicando más. Pero, bueno, ella trabajaba en el instituto en el CERIDA, en el Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias. Entonces, para que se den estas investigaciones son entre institutos de investigación más las universidades, o sea, se juntan el recurso económico y aparte se postulan para financiamiento europeo. Obviamente estamos hablando de temas que impactan a la salud pública y al área productiva, ¿no? Entonces, juntando un recurso de los ingleses para el desarrollo de la vacuna, o sea, los ingleses venían a España para todos esos estudios que se hacían en tejones, pero ellos desarrollaron la vacuna en Inglaterra, pero el estudio experimental lo hacían en España. Entonces, gracias a eso, a que se juntan los recursos, pero es a nivel europeo. Entonces, pues bueno, aquí en México tenemos que aplicar para un fondo internacional, americano, o bueno, juntando el recurso de varios medios, ¿no? Porque sí son trabajos que son financiados por varios años, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ojalá tuviéramos todo ese apoyo económico que se le dé la relevancia que tienen estas enfermedades. Yo algo que veo, por ejemplo, mucho de Estados Unidos es que ellos colaboran mucho entre universidades y laboratorios, ¿no? Por ejemplo, no sé, vaya, una idea, ¿no? Que sería, por ejemplo, un trabajo que sea epidemiología de los mastocitomas en México, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues conseguir bloques o casos de todos los laboratorios y hacer una información nacional, porque todos los libros que vemos son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjese, es un tema interesante, ¿no? Que se pueda trabajar entre muchas personas y esa interacción, ese trabajo en conjunto, yo creo que es lo que también genera mucha información. Hay veces que no se necesita, pues, mucho dinero, hay cosas que ya están ahí, que ya están los casos, que ya están los bloques, y lo que necesita muchas veces más es la colaboración, ¿no? Entre los profesionales. Me pregunta Gustavo Farías en Facebook que ¿cuál es la mejor forma de conservar muestras para inmunohistoquímica para futuros estudios? Sí, pues miren, allá donde estén su archivo de bloques, bueno, es un espacio cerrado
inclusive tiene ventilación, si uno entra a ese lugar está frío. Algo importante que a veces, pues tenerlo fuera del alcance hasta de una cucaracha, de lo que sea que se llegue a comer, porque a veces se nos va el archivo y ya las olvidamos, están las cajas arrumbadas. Y bueno, tiene que estar en un lugar donde no esté muy caliente porque pues, se daña la parafina, digo, libre de polvo, de algún contaminante. Pues no se crean, allá tampoco se guardan las muestras así en un lugar muy especial, pero sí en cajas bien selladas. Y les digo, aquí se guardaban en unos archivos que uno entraba y se sentía frío, o sea, no tiene ventiladores, y eso mantiene una temperatura constante, porque en la región donde yo estaba es muy extremosa. Cuando es el invierno hay nevadas, ¿no? Bajaba a -7 grados, y en el verano son temperaturas muy elevadas, o sea, es extremo. Ahí lo que necesitamos es cuidar esos cambios de temperatura. Y algo también bien importante, pues, es el formol, ¿no? Un formol que esté bien preparado, buferado. O sea, a veces lo que hacemos nada más es diluir el formol en agua, pero no medimos el pH. Y entonces luego, por ejemplo, lo que pasaba ya en la UNAM, ¿no? Los topes que se daban porque llegaban las muestras y se hacía la técnica y no salía, pero era por la calidad del formol con que esa pieza fue conservada. Entonces, ese es un limitante, ¿no? La calidad, el tiempo. Ya vimos que, por ejemplo, muestras de tantos años todavía se recuperó. Entonces, depende mucho de la calidad del formol y cómo, pues, mantengamos el bloque. Y bueno, comentando algo al respecto de, pues, de lo que ya se tiene, pues es más fácil cuando tenemos ya montada un laboratorio de inmunistoquímica. Ahí pues ya con el nuevo financiamiento se puede uno comprar los anticuerpos que quieras, ¿no? Pero al inicio sí es complicado porque son muy caros, o sea, no cuestan 1,000 pesos, ¿no? Suele ser más, y a veces, híjole, a nosotros nos tocó comprar un anticuerpo muy caro, lo mandaron de Estados Unidos y cuando llegó no nos funcionó. Entonces, pues ya ahí se hizo un cambio con otro grupo de investigación. Oye, tengo este anticuerpo, no me sirve, tú trabajas con estos animales, te lo cambio y dame otro anticuerpo. Y solamente, pues así le dábamos vuelta a los reactivos, porque si es, digo, es una técnica que ya que está montada, los costos pues van saliendo, ¿no? Allá pues de rutina se hace un inmuno, para neoplasias, o sea, porque ya está todo montado. Entonces ya es más cómodo hacerlo. ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, doctora, estandarizar? Digo, me imagino que cada especie o cada animal necesitará anticuerpos especiales y estar estandarizando. Me imagino que es un tema complicado. Es diferente, por ejemplo, si yo quiero hacer una inmunistoquímica de algo para un caballo que otra especie, o sea, ¿tiene que estandarizarse por especie o cómo es que se hace esa estandarización? Bueno, cuando son anticuerpos comerciales, pues ya, no sé, no quiero dar un comercial, pero bueno, hay varias marcas, ya te dicen, este anticuerpo se recupera con calor, y hasta te dicen, en horno de microondas, en una olla de presión, con baño María, que le llamaban el método de Los Ángeles, así le llamaban. O sea, cada recuperación tiene un nombre. Entonces, ellos ya dicen con qué se puede recuperar y dan así como las indicaciones. Pero llega a pasar que cuando uno lo hace, no sale. Entonces tenemos que probar con todas las técnicas, ¿no? Con diferentes diluciones. Ya empezamos, ¿no? Ahí dice el fabricante, 1 en 200. Y lo hacemos y súper intensa la reacción, ¿no? Entonces decimos, vamos a bajarle, vamos a probar 1 en 100. Y así vamos. Y el anticuerpo nos va a funcionar, bueno, nos va a durar más porque es menos la cantidad. Entonces, sí, primero hacerlo como dice el fabricante. Si no nos sale, tenemos que probar. Buscar en la literatura publicaciones, ¿no? Que dicen, no, es que tal equipo de investigación lo probó así y le funcionó. Hasta eso, se le habla al grupo de investigación, se le manda un correo al autor, oiga, no me está saliendo, ¿cómo le hizo? ¿No? Le probé así como dice su artículo. No, pues mira, chécale esto, ¿no? Inclusive, bueno, luego llegaba gente de otros lugares a hacer la técnica ahí para que vieran cómo se hacía, porque no le salía en su laboratorio. Entonces, híjole, a veces sí es pesadito esa parte, o como bien comentas, pues si ya está publicado que funciona para caballo, pues mejor me voy por un anticuerpo que está ya probado en la especie animal. Lo difícil es cuando es fauna silvestre.
Digo, nosotros tuvimos problema con el tejón porque no nos marcaba, creo que era CD3. Entonces estuvimos intentando y nuestro control salía bien y salía bien. Entonces probamos con diferente pH, probamos con diferente tiempo, hacer primero no sé, el bloqueo de reacciones inespecíficas y no variaba. Y así estuvimos hasta que se estandarizó la técnica. Y bueno, con el tejón, en lugar de utilizar cromógeno que se vea azul, se ocupó otro que era rojo, porque ellos se veía mucha como melanina, entonces todo se veía café, entonces teníamos que ocupar otro. También hicimos un estudio en lo que eran tritones y alevines, con el virus con el ranavirus. Igual nos generaba ahí una reacción rara porque también tienen pigmento, entonces teníamos que ocupar otro contraste. Entonces, así está, pero está bien interesante, ¿no? Prueba y error, pero lo ideal es ocupar un anticuerpo que ya esté probado. Y hasta la marca te dice, fulanito, este anticuerpo ha sido probado en vaca, perro, caballo, y ya uno pues compra el que está aprobado. Órale, qué interesante. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para la doctora. Ya estamos por terminar la sesión. Si no, pues mientras, doctora, la verdad que le agradezco muchísimo por haber aceptado participar con nosotros. Ahora, la verdad que a mí personalmente me gustan mucho los temas de fauna silvestre y aunque todavía no me meto mucho en la investigación, quedando acá en el diagnóstico, la verdad siempre me interesa y siempre pienso en cosas que se podrían hacer. Entonces, pues si sale algo ahí con algunos venados de por aquí o algo interesante, pues con gusto me contactaré con usted y ver de qué manera podemos colaborar. Pues doctora, nuevamente muchas gracias. No hay más preguntas. Agradezco a todos y a todas por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, nos vemos en la próxima. Doctora, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta Bonita luego. noche. Linda Hasta noche. luego.